de alguna manera, que solo las cláusulas no se tengan en cuenta directamente, por ser abusivas. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con relación a el tema del elemento, de los elementos específicos que vimos recién? Antes de pasar a la unidad de nulidades. No, todo bien por ahora. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver, yo creo que les hice un pantallazo generalizado de los conceptos, de lo que son los elementos específicos. Si queda alguna cuestión pendiente, bueno, ustedes lo pueden leer y cualquier cosa me preguntan. Esto quizás lo van a ver más detallado leyéndolo de la propia ley y de algún texto. Bueno, vamos a un tema que es el régimen de nulidades en materia societaria. Ustedes saben bien que la nulidad es parte de una especie del género ineficacia del acto jurídico, ¿no? ¿Recuerdan? Que las dos maneras que un acto jurídico es ineficaz, conforme lo establece el Código Civil y Comercial, es, esto lo vieron, creo que lo vieron conmigo también hace unas clases, es cuando hay un vicio de forma, un vicio que afecta al acto de forma o de la causa, que afecta a uno de los elementos del acto jurídico, ¿no? Y que ese vicio es congénito del acto, puede provocar su nulidad. Acuerden que en materia de nulidades existen las nulidades absolutas y las nulidades relativas. La nulidad absoluta es cuando la causal de nulidad es violatoria del orden público, ¿no? Al punto tal que es imprescriptible, que no es necesario que se diga o se dicte o se decida a pedido de parte, sino puede ser de oficio por el propio juez declarada la nulidad. Y es insalvable, es decir, el acto jurídico no puede estar sujeto a confirmación. En cambio, las nulidades relativas, un acto jurídico nulo con una nulidad relativa, tiene un plazo de prescripción, creo que actualmente no me acuerdo si es de 2 o 3 años, es decir, que el tiempo puede sanear el acto, puede ser confirmado, por ejemplo, un acto otorgado por un sujeto que se vio afectado por un vicio de la voluntad, puede luego ser confirmado, ¿no? Ese acto jurídico. Puede ser sujeto de confirmación. Entonces, tengan en cuenta la diferencia entre nulidad absoluta y relativa. Ahora bien, si yo tengo una causal de nulidad, un acto nulo de nulidad absoluta, ¿qué sucede con ese acto? ¿Qué efecto provoca la nulidad? A ver si alguno me puede contestar algo, me puede ayudar para que no me canse tanto la voz. ¿Cómo actúa la nulidad? Esto lo tienen que saber, llegaron a sociedades, me imagino que nulidades saben. Si es de nulidad absoluta, no tiene validez el acto. Si es de nulidad relativa, se puede subsanar. Sí, eso es lo que acabo de decir yo. Pero bueno, me gustaría que aporten algo en relación a cómo actúa la causal de nulidad respecto al acto. ¿Qué efecto tiene? Yo no, a ver, hasta que no escuche que hable alguien, hago silencio. Podemos estar así una hora más, si quieren. ¿Cuál es el efecto? Si es absoluto, es como si nunca hubiese existido ese acto. Si es relativo, puede ser retroactivo. Sí. ¿Sofía no tiene micrófono? Porque yo a veces no llego a leer. A ver. ¿Y cómo actúa? Está bien lo que dijiste, Sergio, pero ¿cómo actúa la nulidad? El efecto de la nulidad, ¿qué sucede con el acto jurídico? Nunca existió. Sí, a ver. Pero también.
Sí, ¿quién está hablando? Sí, Cecilia, doctor. Sí. Tiene que ver con la solemnidad, ¿no? Cuando es absoluta o cuando es relativa, digamos. Cuando la ley va a determinar el contrato, cuando se debe cumplir la ley, lo determina. Si no se cumple, es de nulidad absoluta. No, bueno, pero el incumplimiento no implica una nulidad, Cecilia. No, no necesariamente. A ver, acá dice Sofía, la causal de nulidad tiene efecto para las partes del acto. Sí, correcto. ¿Mm? Es similar a que el acto no hubiera existido, pero no... ¿No produce efectos? No produce efectos. ¿Qué pasa con los efectos del acto jurídico? ¿Vos no tenés cámara, Liana? Sí, no sé, lo estoy intentando activar. Ahí está, quería hablar y activar la cámara al mismo tiempo. Creo que produce efectos a futuro y no retroactivos La nulidad. del acto. Bueno, yo te diría que es al revés. No, se retrotrae al momento de la celebración. Exactamente, se retrotrae, tiene un efecto que se llama extunc, es decir, hacia atrás, a las fechas de celebración del acto. Eso es, por ejemplo, supónganse que se celebra un contrato de compraventa de un inmueble y la compraventa del inmueble no se instrumenta por escritura pública. ¿Hay una causal de nulidad o no? Del acto, ¿ustedes saben? Sí. ¿Usaron contratos reales? Claro. Sí, Bueno, Sí, doctor. relativa, porque el contrato está relativa, no se instrumentó, pero es relativa. Bueno, pero póngale que no. Ah, bueno, sí, sí. Otro ejemplo, a ver. Se comprueba que una compraventa simulada y simulación ilícita. Nunca existió esa venta. Bueno, ¿qué pasa? Si la fecha de la compraventa de ese bien se simula, si fuera hoy y la nulidad se detecta un año adelante, el efecto se retrotrae a la fecha de hoy. Exacto. ¿Está claro? Bueno, eso porque estamos frente a un contrato de carácter bilateral, con prestaciones recíprocas. Pero en un contrato plurilateral que da nacimiento a una sociedad, ¿podemos retrotraer, si hubiera una causal de nulidad, a la fecha de celebración del contrato social, esta situación? O, como dijo Eliana, la causal de nulidad opera hacia futuro. Si se retrotrae, se perjudica a quienes contrataron con la sociedad. Claro, exactamente. Esa es la diferencia de lo que dijo Laura. ¿Por qué pasa esto? Porque ¿qué nace del acto constitutivo? ¿Una qué? La persona jurídica. Una persona jurídica con personalidad diferenciada. Yo no puedo retrotraer el nacimiento de la persona jurídica a la fecha de celebración del acto porque, como bien dijo Laura, voy a perjudicar los derechos de terceros, que se obligaron con esa persona, o que la persona jurídica se obligó con ellos. A diferencia de las nulidades, el sistema de nulidades comunes, como las que suceden en el Código Civil y Comercial, en materia societaria, las nulidades tienen efecto hacia el futuro. Por lo tanto, lo que genera una causal de nulidad en materia societaria es la disolución de la sociedad. Opera como una causal disolutiva. Al punto tal que la doctrina la conoce a la nulidad como una causal autónoma de disolución. Siempre hablando, perdón, Sí. siempre hablando de la nulidad absoluta. Hablando de las nulidades, en materia societaria es relativo el tema de las nulidades absolutas o relativas. Ahora vamos a ver cómo opera una nulidad absoluta, pero de acuerdo al supuesto.
Vamos a ver, O sea en que- realidad, el sistema de la ley de sociedades, perdóname que te interrumpa, Sofía, No, el por favor. sistema del sistema de la ley de sociedades, como es ley especial, tiene un sistema propio de nulidades. ¿Entendés? Que yo se las comparo con el sistema de Código Civil y Comercial para que entiendan cómo funciona. Pero tiene un sistema de nulidades específico. Es cierto, comparte algunos rasgos, porque yo no puedo escindirlo de la ley general al sistema de nulidades en el derecho societario. ¿Está? ¿Qué quería decir, Sofía? Perdóname, porque quería terminar la idea. No, entonces, o sea, estoy tratando de seguir la idea, tanto las absolutas como las relativas, las dos producen efectos hacia el futuro y las dos producen la disolución de la sociedad, Lo que eventualmente. pasa es que si hubiera una situación, un supuesto, una nulidad relativa, podría subsanar el contrato social, ¿me entendés? Lo que pasa es que No necesariamente va a llegar a la disolución. no necesariamente podría llegar a la disolución. Lo que sucede es que esto ha cambiado desde el año 2015 a ahora en supuestos de causales de nulidad en materia de nulidades. ¿Por qué? Porque hasta el año 2015, yo creo que les expliqué en algún momento, la ley de sociedades tenía un sistema muy estricto de tipicidad. Si yo salía del tipo societario y había una causal de atipicidad, eso podía provocar la nulidad, provocaba la nulidad del contrato social. ¿Está? Es decir, ¿qué pasaba? Supónganse que yo tenía una sociedad de responsabilidad limitada, inscripta, perfectamente regular, y la ley de sociedades me decía, como requisito típico, que el número máximo de socios en una SRL es de 50 socios. Supóngase que se incorporaban 2 socios más en la vida de la sociedad. Teníamos 52 socios. Podría haber una causal de nulidad por atipicidad, porque está violentándose el tipo societario. ¿Está? Porque para que hubiera atipicidad teníamos que tener una sociedad inscripta, porque si no entraba dentro del concepto de las sociedades irregulares o de hecho. Pero ¿qué pasa? A partir del año 2015, la cuestión cambió. La atipicidad dejó de ser una causal de nulidad para incluir a las sociedades atípicas dentro de los requisitos, dentro de la normativa de la sección 4ª de la ley. Ya no es más una causal de nulidad. A ver, habitualmente diferenciábamos en todo esto las nulidades vinculares, o sea, aquellas que afectaban el vínculo de alguno o todos o algunos de los socios con la sociedad, y las causales de nulidad propias del contrato social o de la sociedad misma. ¿Está? Claro, Obviamente por que- ejemplo, Sí. Por ejemplo, si hubiese un vicio de la voluntad en uno de los socios, por ejemplo, que media violencia, va a ser válido para el resto y ahí no se va a caer el claro, exactamente. contrato. El principio general, como bien dijo Laura, es que la nulidad de uno o alguno de los socios, si estamos hablando de sociedades plurilaterales, porque si estamos hablando de sociedades con socio único, la nulidad, la causal de nulidad que afecte el vínculo de ese socio va a provocar la nulidad del contrato social, porque estamos hablando de un socio único. Pero si fuera 2 o más socios, el vicio o la nulidad que afectare el vínculo de ese socio con la sociedad no va a ser en principio causal de nulidad, excepto que la prestación de ese socio sea esencial para la sociedad habida cuenta de las circunstancias del caso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, que haya una sociedad conformada por alguien que aportara una suma de dinero y el otro socio aportara como obligación de hacer pintar cuadros. Es un pintor
no de brocha gorda, sino un pintor, un artista. Y por alguna razón, ese artista